Entonces, recordemos que en este tiempo todavía el anticristo tiene un pacto con los judíos, en este tiempo todavía, todavía hay un pacto. Todavía el anticristo no ha roto el pacto con los judíos, es decir, los judíos todavía están viviendo un momento de paz y seguridad. Quienes están viviendo un momento de escasez y eso es el mundo entero, el mundo secular, la gente normal, la que no es judía. Pero los judíos no, todavía están viviendo un tiempo de prosperidad. Entonces, este caballo va a representar esa calamidad, esa guerra, esas muertes que van a haber en el tiempo a causa de la escasez y la hambre. ¿Okay? Dice, por el sistema administrativo del anticristo, la expresión 2 libras de trigo por un denario significa que el salario de un hombre por un día de trabajo ni siquiera le proveerá alimentos a su familia por un día. A menos que opte por adquirir el mismo precio 6 libras de cebada, que es el cereal de los pobres en expresión que se hace, y el aceite y el vino indica que algunas cosas no serán afectadas en esta primera fase de los sufrimientos de la tribulación. Recordemos que Jesús dijo, todo esto será principio de dolores, Mateo 24, verso 8. Es decir, en este tiempo va a ser afectada la economía, la comida y eso, ¿va? Pero no como va a ser verdaderamente una vez comience a tocar las primeras trompetas, ¿verdad? En este momento, digamos que los judíos están viviendo una vida tranquila. Estos son los principios de dolores, son una antesala a los juicios verdaderos. Una antesala a los juicios verdaderos que van a recibir los judíos, porque recordemos que la gran tribulación, en verdad, es para el pueblo judío, no es para nosotros. Fue diseñada por el pueblo judío, para que ellos vuelvan de su pecado. Dice, es decir, que estos primeros acontecimientos son el principio de lo que en verdad vendrá sobre el mundo y sus habitantes. Esto solamente es una parte, ya no que sea de manifestar en el post-arrebatamiento de la iglesia. Todo esto va a suceder después del arrebatamiento. Esto no va a ser antes del arrebatamiento. ¿Ves? Mucha gente, yo me pongo a pensar, estos profetas y predicadores que estuvieron diciendo que se iban a quedar 3 días de oscuridad con este eclipse y eso, yo no sé a dónde a dónde van a guardar esa profecía, ¿va? Porque mucha gente les creyó, ¿verdad? Y entonces, pero esta profecía es verdadera porque la Biblia la dice, ¿verdad? Dice, es decir, que estos primeros acontecimientos son los principios de lo que en verdad vendrá sobre el mundo y sus habitantes. Esto solamente es una parte, ya no que sea de manifestar en el post-arrebatamiento. Esto será después del arrebatamiento de la iglesia. Tras el arrebatamiento de la iglesia, el caos y el desconcierto de la humanidad será muy grande y la apertura de estos primeros sellos no los revela. Es decir, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿verdad? Se van a comenzar a abrir los sellos, pero estos sellos son el principio de dolores de lo que verdaderamente va a venir después de que se rompan los 7 sellos. Es decir, aquí todavía, como les repito, los judíos todavía no han sufrido. Aquí todavía ellos han hecho un pacto con muchos. Ves que no aparecen acá, no habla del pueblo de Israel, no habla del pueblo judío, habla sobre el mundo entero, ¿verdad? Ni siquiera habla sobre el sello de la bestia, ni nada de eso. Todavía no, ¿verdad? Todavía no. Dice, 4º sello, jinete del caballo amarillo. Ese es el jinete del caballo amarillo. Caballo amarillo, mortandad como resultado de la guerra, como resultado inevitable de la guerra que irá abarcando cada vez más países y debido a la destrucción causada por la escasez de alimentos, habrá en el mundo una proliferación de enfermedades, peste y epidemias. Esto solamente es principio de dolor. Esto es antes de porque la tribulación se divide en 2 partes. La tribulación y la gran tribulación. La tribulación es esto.
en los primeros 3 años y medio de tribulación. Los primeros 3 años y medio de tribulación. En los primeros 3 años y medio se va a manifestar esto. Esto lo estamos viendo. En los segundos 3 años y medio para cumplirse los 7, allí es donde el pueblo de Israel comienza a ser perseguido. Es donde Dios en verdad va a aplicar todos los juicios. Será afectada la cuarta parte de la tierra. A este cuarto agente de juicio le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y Hades, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren qué tremendo. Este juicio va a afectar a la cuarta parte de la tierra, a la cuarta parte de la población mundial. Cuarta parte de la población mundial, ¿verdad? Por ahora somos, si yo no me equivoco, somos 3 billones. ¿Cuántos somos? 4 billones de personas. 3 billones, 4 billones, me parece. Entonces, a la cuarta parte de la tierra va a afectar, ¿verdad? Pero aquí todavía el pueblo de Israel no está incluido. Solamente la gente no judía. Usted y yo no, porque nosotros vamos a estar en el cielo. Cristianos no. Estamos hablando del pecador, del descarriado. ¿Ves? Que por eso es que es interesante hablar del descarriado. Porque el descarriado va a estar ahí. Los que se alejaron de la iglesia, los que no aguantaron las pruebas, los que dijeron me voy mejor a las fiestas, mejor me voy a hacer esto, mejor me voy a gozar la vida, van a estar ahí. Porque la vida loca. Por eso es que nosotros es muy importante que nosotros aprendamos esto, ¿sabes? La gente dice, ¿a qué yo voy a aprender esto si nosotros no vamos a estar ahí, va? No vamos a estar ahí. Pero Mientras permanezcamos en el Señor, ¿no? No. Eso es por si acaso. Un recordatorio. Lo que pasa es de que ustedes, ahora nosotros que tenemos el conocimiento, usted tiene que ir de sus amistades, familiares, gente descarriada que usted conoce. Dígale, mira, ¿ya viste lo que dice Apocalipsis capítulo 6? Mira, dice que ese caballo va a afectar la cuarta parte de la tierra. Al amarillo. Sí, los impíos, los pecadores, la gente que no creyó en Cristo, la gente que quedó en la tierra y no aceptaron al nombre de Jesucristo y no fueron al arrebatamiento. Les va a pasar lo que nunca en su vida creyeron que les iba a pasar, porque esta muerte no solamente que se va y ya se murió, sino que van a pasar hambre, enfermedades y por último muerte. Ok, dice, esto significa que si bien el juicio será calamitoso y severo, no afectará a todos los habitantes de la tierra. En esta etapa, solo el 25% de los moradores de la tierra serán alcanzados por esta sombra de muerte. Cuando estén siendo aplicados los juicios de las trompetas, la tercera parte de lo que hayan quedado serán atacados. Apocalipsis capítulo 8, versículo 15. Es decir, esto es a lo que nosotros le llamamos las voces de advertencia en las cuales nosotros estamos obligados a darle al mundo pecador, a la gente que está fuera del mundo. Dice, medios por los cuales serán causadas la mortandad. ¿Cuáles serán por qué medios van a ser causadas la mortandad? La macabra misión de este jinete apocalíptico es el ángel de la muerte que Dios envió para matar a los primogénitos de Egipto. Éxodo 12, 29 y 30. Esta vez no será solo a los primogénitos, sino uno de cada 4 seres humanos. Mira qué interesante. Uno de cada 4 seres humanos van a morir en esto. En el libro de Éxodo, el Señor le mandó juicio a todos los primogénitos, ¿verdad?
Aquí no solo los primogénitos, aquí va a ser 1 de cada 4 habitantes. Y dice, de la tierra. Este es un resumen de la obra destructora de los juicios anteriores: guerra, hambre y pestilencia. El único elemento que se agrega aquí son las fieras, punto de escasez de alimento para animales, tanto domésticos como salvajes. Hará que estos ataquen a los humanos como nunca. Pero que esto ya no va a estar aquí, hermano. No, yo sé. Por decir algo. Nosotros lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que nosotros tenemos que hacer es hablarle a la gente, ¿verdad? A los pecadores. Hablar a los pecadores, a los familiares, ¿verdad? Que esto es real, esto no es un cuento de hadas, esto no es, todas las cosas se cumplen, ¿verdad? Cosas se cumplen. Dice, 2 sellos más, mártires y catástrofes. Dice, capítulo 6, verso 9 dice: vi cuando abrió el sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz como diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas lenguas? Nuestra sangre los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. En el quinto sello observamos el clamor de los mártires durante la gran tribulación. Aquí en la gran tribulación, vea, esto no es para que la gente, vea, espere el segundo camión, como dicen, el segundo avión, vea, sino que es esa oportunidad de personas que van a morir aceptando el evangelio en ese tiempo. Son personas que no conocieron del evangelio, personas que nunca aceptaron a Jesús, porque el día que la persona acepta a Cristo ya queda sellado, ¿verdad? Si se descarría, es un descarriado, pero ya él, al descarriado, mire, si usted conoce el descarriado, el descarriado solo tiene una oportunidad. Regresarse al Señor antes del arrebatamiento de la iglesia. Después del arrebatamiento de la iglesia, ya no hay oportunidad. La única oportunidad la van a tener estos moradores que no conocieron a Cristo. Yo les voy a decir por qué. Porque son moradores que no conocieron a Cristo. Porque nosotros, vean, cuando nos convertimos al Evangelio, ¿qué nos enseñan a nosotros en el Evangelio? ¿Cómo nos enseñan a vivir el Evangelio? Y en amor al prójimo, ¿verdad? Nosotros en ningún momento podemos desearle la muerte, el mal a otro. No podemos desearle el mal a nadie, ¿verdad? Por muy mal que se haya portado fulano, sutano con uno no puede desearle el mal, uno más bien los bendice, ¿verdad? Bendecir al que te maldice. Vaya, pero en cambio estas personas, dice el quinto sello, observamos el clamor de los mártires durante la gran tribulación. Estos mártires de la gran tribulación, de los primeros 7 sellos, son personas que se transformaron en esta época. Ellos no tuvieron el chance de que les enseñaran como nos enseñaron a nosotros. ¿Entienden? Por eso es que ellos claman así. Ya va a ver. Dice que hay que reconocer que mientras los sucesos relacionados con la apertura de los cuatro primeros sellos se desarrolla en la tierra, el escenario del quinto sello, esto es celestial. Vi debajo del altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Las almas debajo del altar. Este es un cuadro que nos recuerda lo que hacía en el altar de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y derramaría toda la sangre al pie del altar. Eso fue en Éxodo 29:12. Dice: echará el resto de la sangre en el becerro al pie del altar del holocausto, Levítico 4, versículo 7. Así como la sangre, que es la vida o el alma del animal,
se echarán en los pies del altar las almas de los que dan la vida por su fe en Cristo Jesús. Se encontrarán debajo del altar celestial. Pero ¿quiénes eran estas almas? ¿Quiénes son estas almas que se encuentran debajo del altar celestial? El texto dice claramente que eran las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Dice, y por el testimonio, capítulo 6, verso 9. Algunos suponen que este trata de los mártires de la iglesia de todos los tiempos, específicamente los que murieron debido a la persecución bajo el Imperio Romano y bajo la Inquisición romana. Sin embargo, ya hemos estado pruebas de que la iglesia será arrebatada por Juan antes de la gran arrebatamiento, por Dios, por Jesús antes de la gran tribulación. Por lo que esa teoría resulta inaceptable. Además, estos creyentes piden justicia. Estos creyentes piden justicia y venganza sobre los que le dieron muerte, de los que moraban en la tierra. Capítulo 6. ¿De qué diferencia hay entre estos que piden justicia y juicio en contra de los que lo decapitaron a nosotros los evangélicos? Hay una diferencia grande. A nosotros nos deben amar a nuestros enemigos. Ellos no aman a sus enemigos, ellos piden juicio en contra de los que les hicieron daño. Quiere decir que son personas que no vivieron el evangelio, son personas que se convirtieron en la gran tribulación, ¿verdad? Pero que nunca habían reconocido a Cristo antes. Por eso tuvieron que haber sido que, como ellos haber reconocido a Cristo durante este periodo y no reconocer al anticristo como su jefe, entonces esto les causa a ellos confrontación al sistema político, al sistema malo del anticristo, que entonces tienen que dar su vida, ¿verdad? Por eso aparecen abajo del trono del Dios, ¿verdad? Abajo del trono de Dios. Dice, los que estén morando sobre la tierra serán los que hayan quedado después del rapto, como la vimos en el Apocalipsis 3:10. Los que estén morando en la tierra, o sea, aquellos que se quedaron fueron los que quedaron en la tierra. Son los que quedaron después del arrebatamiento. Juan se refiere a este tipo de persecución contra los que decían dar su vida por Dios cuando lo escribió. Dice, que la iglesia sea quitada de la tierra. Ve que esta es una teoría que muchas personas dicen que el anticristo no se va a manifestar hasta que la iglesia no se vaya, o que el anticristo no se va a manifestar hasta que el espíritu no sea quitado. Vamos a hablar sobre eso. Dice que la iglesia sea quitada de la tierra. Ya es comprobado, ya hemos comprobado muchas veces por medio del estudio del arrebatamiento de la iglesia. Pero que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra al mismo tiempo que la iglesia es un punto muy de debate entre los teólogos. Puesto que Joel 2, versículo 28 al 32 revela que en los posteros tiempos el Espíritu se derramará como nunca antes había pasado. Muchos enseñan de que el anticristo se va a manifestar cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Pero conforme a la enseñanza de Joel, enseña de que el Espíritu no va a ser quitado de la tierra, sino en el tiempo de gran tribulación es donde el Espíritu Santo más se va a manifestar, donde más milagros, más manifestación, donde la gente va a ver a Dios básicamente actuando, va a ser en la gran tribulación. Nosotros no hemos visto nada, nosotros solamente creemos, ¿verdad? Pero nosotros no hemos visto nada. Esa gente van a ver. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Eso es Joel, ¿verdad? 2:30 a 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso delante de Jehová. Y todo aquel que invocase el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá
habrá llamado. Dice, así que la partida del Espíritu Santo, pero esto es para refutar lo que dicen algunos predicadores, que el Espíritu Santo va a ser quitado cuando la iglesia se vaya o al arrebatamiento, lo cual no es cierto. Dice, aquí la partida del Espíritu Santo, al momento de que la iglesia parta con Jesús, es un punto de debate muy fuerte para los teólogos. ¿Verdad? Aquí la pregunta surge, ¿habrán convertido durante la gran tribulación? Esta es la pregunta, ¿va? Para evitar de que algunos alberguen esperanza de salvarse después del arrebatamiento de la iglesia, muchos predicadores rechazarán la idea de que haya salvos durante la gran tribulación, teniendo que los que crean en esa otra oportunidad no se esfuercen para vivir una vida digna, sugiriendo que es lo que aparece debajo del altar en esa visión serán judíos exclusivamente. Sin embargo, los hechos revelan que este quinto sello, junto con Apocalipsis 7, versos 13 al 17, dan a entender que los mártires de la gran tribulación serán tanto judíos como gentiles. Serán de los dos, judíos como gentiles, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Capítulo 7, verso 9. Los que estén dispuestos a dar su vida por el testimonio de Jesucristo serán hechos mártires y héroes de la fe. Es interesante que debemos notar, uno, que estos mártires sean presentados en el cielo inmediatamente después de que la apertura la mortalidad del cuarto sello. Indica que viene de la gran tribulación, que aunque se haga ilusión a ellos como almas, estos son el resultado de la muerte y estarán para ese momento en cuerpo glorificado. Los teólogos sugieren, ¿verdad?, que estas almas que dice que están abajo del altar de Dios, ¿verdad?, son tanto judíos como personas gentiles que no se fueron en el arrebatamiento, que no se fueron, ¿verdad? No como personas que han vivido esta mortandad, que han vivido estas enfermedades, que han vivido todos estos problemas. Entonces, esta gente van a aparecer como mártires. Dios los va a poner como mártires en su propia carne, para que sufran. Y así ¿Estos que van a ser decapitados? Estos no. Hay otro grupo que sí va a ser decapitado. Dice, ¿qué factores contribuirán a su conversión? Debemos aclarar que en el periodo de la gracia y de evangelización por la fe, entendido según segunda de Corintios capítulo 6 verso 2. Sin embargo, no podemos negar los siguientes factores. Punto 1. Los efectos del rapto. Después del arrebatamiento de la iglesia, mucha gente va a decir, wow, ve, si era verdad lo que decía la iglesia, si era verdad lo que hablaban los locos estos. ¿Verdad? Esto sí va a pasar, esto sí va a pasar, esto va a acontecer, ya ellos saben. Mucha gente sabe lo que va a acontecer. Lo que pasa es de que no han aceptado. Mucha gente lo sabe. Van a decir, wow, pero si era verdad lo que hacían los evangélicos. Pero como el que nunca aceptó a Cristo, por eso la Biblia dice, que mejor no haberle conocido que conocerle y descarriarse. Todas estas personas que le conocieron en su palabra, pero que no aceptaron, porque acuérdense que hay que aceptarle como su único sustento, con su boca. Si usted no le acepta, como si alguien no le aceptó con su boca, y en aquel tiempo se acuerda de la predicación, bueno, dice, bueno, yo no le acepté y no me fui en el rapto, ¿verdad? Ahora me toca sufrir a mí todas estas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el requisito? Estar en contra del anticristo. Y ponerse en contra del anticristo significa muerte, persecución, y no la muerte de un disparo. No dejarse marcar. No dejarse marcar. El evangelio del reino de Jesús anunciado en aquellos días, precisamente será predicado el evangelio del reino en todo el mundo como para testimonio de todas
las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Dios sabe qué medios y métodos usar para esto se realice, pero su palabra será predicada durante los años de la gran tribulación. Si se predica el evangelio, lo que lo oiga tendrá que responder a él una vez. ¿Cómo? De alguna manera. Clamaban a gran voz. Es el grupo ¿verdad? El primer grupo salvado que claman a gran voz. Claman a gran voz. Aquí donde nosotros vemos que se clama en gran forma de pregunta. Clamaron en forma de preguntas de estos mártires. En otro detalle muy significativo para la identificación: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo hasta cuándo, Señor? Del santo y verdadero no juzgarás ni vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra. Capítulo 6, verso 10. Según ellos, piden venganza contra sus adversarios, los miembros de la iglesia que han padecido persecución y muerte por causa del evangelio, jamás han orado de esta manera. Jesús nos manda que perdonemos, y el Señor mismo nos ha dicho, por ejemplo, en esto, cuando oró por los que estaban crucificados. Lucas 23, verso 34. Todo esto da a entender que estos no son mártires de la iglesia. Además, les dieron muerte a los mártires del pasado. Han muerto ya. Ya no están morando en la tierra para este tiempo. Es decir, esta gente, ¿verdad? Como les digo, la gente que se va a salvar en la gran tribulación no son personas como nosotros. Son gente, ¿verdad? Pero no son como nosotros. Nosotros nos enseñan a amar al prójimo, nos enseñan a así, ¿verdad? Pero ellos no, ellos tienen este mal pensamiento de la gente. Porque dice el Señor, ¿cuándo nos vas a vengar? Esta gente nos hicieron esto, nos hicieron lo otro, nos martirizaron, nos hicieron esto. Entonces, ¿por qué tú no nos vengas a nosotros? Ya, como que deseándole el mal a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué esto quiere decir? Bueno, esta es una prueba, ¿verdad? De que esta gente no es cristiana. Esta es gente que creyó al final, ¿ya? Que creyeron durante la gran tribulación y no se dejaron marcar. Ahora dice, sexto sello. Este es el último, creo. Sexto sello. Catástrofes cósmicas. Es fácil reconocer que con la apertura del sexto sello empieza la segunda mitad de la semana sexta. Los primeros 3 años y medio se designan como la tribulación, mientras que la segunda parte se ve como la gran tribulación. La realidad de un terremoto mundial. Mira cuando él abrió el sexto sello y aquí uno en gran terremoto. Algunos piensan que las catástrofes de este sexto sello son totalmente simbólicas y que no deben tomar como predicciones de desastre físico. No hay razón para negar un cumplimiento literal de esta profecía. Por ejemplo, con el gran terremoto se entiende mejor ahora que se le ha desatado una serie de movimientos telúricos de gran magnitud y terrible consecuencia. A lo largo de la historia han habido terremotos de enormes proporciones como los que sacudió China hace más de un cuarto de siglo, en 1556, por el cual murieron 83,000 personas. Esto ya había dicho que habrá terremotos en diferentes lugares, Mateo 24. Ese terremoto que hubo en China no va a ser ni la mitad de lo que va a haber en la tierra. Dice, la luz del sol se opacará y el sol se puso negro. Esto es bien importante e interesante. Dice, la luz de la luna se opacará y el sol se puso negro como tela de silicio. Eso fue hoy. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Yo lo vi. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. Sí, Yo ¿Tú lo lo vi. viste? solo por la tele. Yo lo vi. Yo creo que sale una vez así. Y en el teléfono no lo pusieron. Mire, y ese eclipse
no era oscuro, era rojo. Pero era diferente. ¿Usted la compró? Me la regalaron. Ahí en la casa andaban, mi hermano andaba de eso, mi sobrino andaba. Es algo que sale allí ¿verdad? No, yo digo, todo el mundo mira para abajo, pero hoy todo el mundo tiene la vista para arriba. Yeah. Digo, es safe, ¿eh? Yeah. Como te le dice, y un montón de gente que se juntó a hablar. Sí. Y se volvió toda como de sangre, capítulo 6, verso 2. Estamos acostumbrados a los eclipses de sol y de luna, causados por interferencias de los mismos planetas como los fenómenos que se anuncian en este paisaje. Será el resultado de las explosiones, incendios, innumerables nubes y polvo de ceniza volcánica de todo lo que habrá en el sol. Se pondrá negro y que la luna luzca como sangre. Dice, daré prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y fuego como columna de humo. ¿Verdad? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel, Joel 2, verso 30 y 31. Una lluvia de meteoritos producirá pánico y angustia. Se han registrado lluvias de meteoritos, particularmente de distintos tamaños, que después de recorrer el espacio central han caído en la Tierra. Uno de estos tuvo lugar en el continente americano en el noviembre de 1833, el cual duró 3 horas y alarmó a la gente de manera increíble. No es nada difícil que cosas como estas sucedan en mayor proporción en los días que Dios derramará la ira sobre la nación. Dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y esto deja caer sus higos. Y era de... ahí escribí mal yo. Es sacudida por un fuerte viento. Cuando es sacudida por un fuerte viento. Capítulo 6, verso 3. Porque tenemos que limitarnos a la interpretación o figura alegórica y suponer que esto se refiere a caída de artistas como políticos y personas famosas. Algunos intérpretes de la Biblia creen que estas estrellas y acontecimientos que caerán y se refieren a grandes personajes de este tiempo que van a caer a manos del anticristo. Si nosotros vemos a una estrella es más grande que el planeta, algunas 100, 200 veces más grande que el planeta Tierra. Entonces, bajo la lógica, una estrella no puede caer en la Tierra. Y aquí dice que las estrellas caen del cielo, ¿no? Entonces, bajo la lógica de eso, de astronomía, no puede suceder. Lo que sí puede suceder es que estas estrellas puedan que representen políticos, gente grande, ¿va? Entonces que van a caer, es la gente que se creen grandes así, esos grandes políticos, esos grandes empresarios que se creen grandes y se creen intocables, ese día van a caer. Porque el anticristo no va a compartir su poder con nadie. Ok, el cielo atmosférico de la tierra desaparecerá. El cielo se desvaneció como un pergamino, capítulo 6. Versículo 14. Aquí se habla del cielo de Dios, ni siquiera del cielo de los planetas como si no el primer cielo. El anillo atmosférico que rodea la tierra, precisamente la desaparición de este aro protector será lo que dará lugar a la lluvia de meteoritos y de astros, elementos ideales que caerán sobre la tierra. En estos días desastrosos, eso también producirá las transformaciones en el comportamiento de los grandes astros y causarán cambios en el clima universal. Un pánico aterrador invadirá la gente de todo nivel. Dice, los reyes de la tierra y los grandes ricos como los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas y entre las peñas de los montes. Capítulo 6, verso 15. Esto indica que ningún pecador quedará al margen del efecto de los juicios divinos.
Y todo esto, lo que está pasando a la gente rica y a la gente así, todavía los judíos no les ha pasado, porque ellos tienen un pacto con el anticristo hasta este momento. ¿Verdad? Hasta este momento tienen un pacto. Todavía. Dice, clamaban a los montes, esto lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Clamaban a los montes y a las peñas en lugar de clamar a Dios. Punto reciente a los montes, las peñas, cae sobre vosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, como porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Versículo 16-17 dice, esta oración de angustia y de desesperación siguen el patrón de conducta materialista y humanista de los que viven lejos de Dios y contra su sana voluntad. Esconden del rostro de aquel que está sentado en el trono, como en lugar de mirar y arrepentirse, tratando de aplacar la ira del Cordero, que no va a pasar porque ya todo está escrito. Lo estarán haciendo no estarán haciendo lo que deben, su vida como mártires, por aceptar a Jesucristo como su Mesías. Es decir, la gente esta que piden que ya paren las cosas y no quieren ver a Dios, no quieren ver al que está sentado en su trono, no quieren estar ahí en los juicios, ¿verdad? Son personas que pues, en aquel momento fueron personas que tuvieron una posición económica y eso, nunca querían llegar a ese estado. Pero en este momento los judíos todavía están gozando de paz y seguridad. Ok, están las preguntas y quédense las mando como la última vez. ¿Verdad? ¿Quieren que las mande así como la última vez? ¿Quieres que te la mande? ¿Quieres que te la mande? Para que no vayamos. Bueno. La puedo mandar como la última vez, ¿ok? Sí, ok.